Yo, Luis, un hétero de acero, transmigré a un omega en el mundo abo. Y para colmo, me obligaron a casarme con el fruto de un matrimonio por conveniencia, un alfa con unas feromonas capaces de congelar a cualquiera. Para defender mi dignidad heterosexual, que ya estaba más que tambaleante, escondí bajo el colchón una revista de tías buenas a escondidas. Cada noche, antes de dormir, repetía para mis adentros, soy hetero, hetero, más hetero que el palo de una bandera. Hasta que un día, mi marido, en pleno celo y con los ojos inyectados en sangre, me arrinconó contra la pared. Esa revista, Bellezas del Mundo, que tienes bajo el colchón. ¿En qué piensas cuando miras esas fotos por la noche? Sudo frío a mares, pues, en que no son tan guapas como tú. Él soltó una risa suave y mordió mi nuca, demasiado tarde. Ahora tu marido te va a enseñar algo mucho más excitante que esa revista. Tiempo después, un periodista le preguntó qué sentía sobre nuestro matrimonio por conveniencia. Él, con lágrimas en los ojos frente a la cámara, dijo, él no puede olvidar a su ex. Todavía esconde fotos de otros bajo la cama. Yo, pero si era una revista de modelos. Necesito contar esto o me va a dar un infarto. Tengo que hacer que los colegas se rían un rato y aprendan de mi amarga experiencia. Me llamo Luis, y antes de transmigrar era un hétero de acero, de los de verdad. Me encantaba ver el fútbol, jugar a la videoconsola, y mi capacidad para apreciar las revistas de tías buenas era todo un referente en el sector. Después de la transmigración, me convertí en el hijo pequeño de la familia Luis, un omega. Mis feromonas huelen, según dicen, a melocotón con té, un olor dulzón empalagoso. Oye, ¿pero esto es olor de un tipo duro? Para rematar, a los 3 días de llegar aquí, me metieron en un sobre y me enviaron a la tumba de un matrimonio por conveniencia. El destinatario era el llamado demonio viviente de la familia Javier. Se dice que sus feromonas son como una tormenta de nieve, capaces de convertir a alguien en un cubito de hielo. Y su personalidad es incluso más fría que sus feromonas. A una edad temprana ya dirige un imperio empresarial. Cuando te mira, sientes el mismo miedo que cuando te pillaba el jefe de estudios en el instituto. La noche de bodas, hasta el marcaje fue como si firmara un contrato. Procedimiento estandarizado, actitud formal, cero sentimiento. Vale, lo entiendo, cooperación empresarial, beneficios mutuos, matrimonio de cara a la galería. Pero, colegas, la llama de mi heterosexualidad no se había apagado. Estaba vacilante, a punto de caerse, necesitaba leña urgentemente. Así que hice lo que creí que sería mi gran gesta para defender mi última dignidad. Gastándome un pastón, conseguí a escondidas un artículo de contrabando, la edición especial anual de Bellezas del Mundo. La tía de la portada era un auténtico bombón, con unas curvas que quitaban el hipo y una mirada que te robaba el alma. ¿Dónde esconderla? El lugar más peligroso es el más seguro. Así que la metí debajo del colchón de la cama principal, justo en mi lado. Cada noche, a altas horas, cuando Javier respiraba de forma pausada a mi lado, cosa falsa. Luego descubrí que este tío era un maestro del sueño fingido. Yo alargaba la mano a escondidas y acariciaba la cubierta satinada. Y para mis adentros recitaba 3 veces, Luis, eres hetero, más hetero que nadie. No tienes nada que ver con ese iceberg de al lado. Eso se convirtió en la única alegría, o más bien, en el único chute de moral en mi sufrida vida como omega. 2. Y Javier, si digo que es frío, es que es frío de verdad. Cuando volvía a casa era como si aún estuviera en la sala de juntas de la oficina. Siempre con el botón superior de la camisa bien abrochado. Me miraba igual que si revisara un documento pendiente, excepto durante el celo, cuando necesitaba un poco de trabajo voluntario de su omega legal. Éramos como compañeros de piso, de esos que casi no se hablan. Pero si digo que no le importaba nada, había algunos detalles que sí que daban mala espina. Por ejemplo, un día me entretuve un par de segundos viendo a un ejecutivo alfa muy atractivo en las noticias financieras. Pura admiración estética. A la mañana siguiente, la empresa de ese ejecutivo tuvo un pequeño problema empresarial sin importancia. Otro ejemplo, un día comenté sin más que el pollo picante del nuevo cocinero Beta estaba muy bueno. La semana siguiente, todas las comidas fueron pollo picante, de 1000 maneras distintas, tan picante que casi me dio hemorroides. Y otro más, una vez que estaba jugando en línea con un compañero, de género desconocido, usaba un distorsionador de voz que lo hacía sonar como una lolita, y me reí un par de veces. Esa misma noche, Javier sin querer me cortó la fibra óptica del router. El técnico no vino hasta el día siguiente, con la excusa de que cayó un rayo en el router, y eso que ese día lucía un sol espléndido. Siempre pensaba que debía de haber un volcán escondido bajo ese iceberg, pero nunca encontraba pruebas sólidas, hasta que llegó ese maldito periodo de celo. 3. Unos días antes, sus feromonas de tormenta de nieve en el ambiente eran tan densas que parecía que escarchara. La calefacción de casa estaba al máximo y no había manera de entrar en calor. Javier estaba en un estado de irritabilidad y represión extrema, con el blanco de los ojos inyectado en sangre, y me miraba como un lobo mira a la carne. Yo estaba muerto de miedo,
intentando pasar desapercibido. Incluso dejé de visitar mi revista Bellezas del Mundo por varios días. No fuera a ser que eso excitara aún más a aquel demonio. Esa noche, después de ducharme, lo encontré sentado en mi sofá habitual. En la mano tenía la botella de té de melocotón que había bebido yo a medias, acariciando el pico de la botella con la yema de los dedos. Sentí un escalofrío en el cuero cabelludo. Levantó la vista, tenía los ojos terriblemente enrojecidos, y la voz ronca como si raspara lija. «Hueles». Hizo una pausa y añadió: «Todo el sitio huele a ti». Me temblaban las piernas, y sonreí forzadamente. «Ah, puede que se me escapen las feromonas. Voy a ponerme un supresor». «No hace falta». Se levantó y se acercó paso a paso. La sensación de opresión que me daba la diferencia de altura me incitaba a retroceder, pero los talones se me clavaron en el suelo como estacas. «Huelo». Otro olor. Mi corazón dio un vuelco. «No será posible, si lo toqué ayer, no lo había sacado». «Debajo del colchón». Susurró estas 4 palabras y, al instante, mi alma se me escapó del cuerpo. ¿De debajo de qué colchón? No sé de qué me hablas, jaja. Empecé a decir tonterías. ¿Será naftalina? ¿Una alfombrilla antihumedad? ¿O el dinero en efectivo que escondió la señora Liu? Javier ya me había arrinconado contra la pared, y la frialdad de la pared me provocó un escalofrío. Con una mano apoyada a la altura de mi oído, y con la otra, lentamente, y con parsimonia, sacó del bolsillo de su bata de dormir mi querida y preciada revista Bellezas del Mundo. Las imponentes curvas de la modelo de portada brillaban bajo la luz fría del salón, como si se rieran de mí sin piedad. Sentí que me desmayaba. «Explícate». Su voz era muy baja, con ese tono pegajoso y peligroso típico del celo, y el aire caliente me golpeaba la oreja, pero a mí me parecía que me azotaba la cara una tormenta de nieve. Mi cerebro se bloqueó por completo. El instinto de supervivencia me hizo soltar. Yo estaba haciendo un estudio de mercado, investigando las diferencias estéticas entre los beta y los omega. Eso es, conociendo en profundidad a los clientes potenciales. Javier entrecerró los ojos y pasó la yema del dedo por la mejilla de la modelo de portada, con una suavidad que me puso la carne de gallina. «Cada noche antes de dormir, tocando esto, haciendo un estudio de mercado». Se acercó, con la nariz casi rozándome. «Mirando estas fotos, ¿en qué piensas, eh?» El sudor frío me resbalaba por la espina dorsal. En una décima de segundo, no sé qué cable se me cruzó en el cerebro. Puede que fuera por el bombardeo de cerca de esa cara de infarto, la de Javier es de primera categoría, que me cortocircuitó. Me oí a mí mismo decir con voz casi inaudible: ¿En qué? No son tan guapas como tú». El aire se congeló. Los gestos de Javier se paralizaron. En sus ojos inyectados en sangre brilló una emoción muy compleja, como si no esperara esa respuesta, o como si le hubiera halagado. Pero lo que más había era una oscuridad aún más profunda que bullía. Él soltó una risa suave, grave y magnética, que me puso los pelos como escarpias. Demasiado tarde. Agachó la cabeza, y sus labios ardientes se pegaron cerca de mi glándula, en la nuca, que latía con fuerza. Sus colmillos rozaban aquella piel sensible con una mezcla de querer y no querer morder. Me quedé rígido como una estatua. «¿Y ahora te acuerdas de decirme cosas bonitas?». Pronunciaba las palabras con claridad, con una ternura cruel. «Ahora tu marido te va a enseñar algo mucho más excitante que esa revista». 4. De lo que pasó esa noche prefiero no dar detalles. Solo diré que aquella edición especial de Bellezas del Mundo cayó en acto de servicio durante la intensa práctica docente y murió sin dejar rastro. Y yo adquirí un conocimiento nuevo y profundo sobre el significado de la palabra excitante. Para colmo, cuando terminó, pensé que el tema estaba zanjado. Pero Javier parecía haber activado un interruptor extraño. A partir de entonces, desarrolló una obsesión enfermiza con el hecho de que yo era su legítima. A la mañana siguiente, en el desayuno, la señora Liu trajo los cuencos de gachas y yo comía con la cabeza agachada. «Luis». Llegó una voz fría desde el otro lado. Levanté la vista. Javier sostenía una taza de café, sin expresión. «Anoche, Pof». Escupí las gachas por la boca y agité las manos como un loco. Para. No se habla de eso durante la comida». Él arqueó una ceja y, con parsimonia, deslizó la servilleta hacia mí. «Solo quería decir que anoche dormiste muy bien y que hoy tienes buena cara». Tenía la cara tan colorada que podía freír un huevo. Este tío lo había hecho a propósito. Lo más fuerte fue por la tarde. Estaba tirado en el sofá viendo un partido de fútbol, cuando un delantero marcó un gol en solitario. Me emocioné y di una palmada en el muslo. «Bien». El móvil vibró, y me llegó un WhatsApp de Javier. «¿Quién está bien?». «Yo». Un minuto después, el segundo mensaje. «¿Ese disparo de antes?». «Sí que tiene buena técnica». Me quedé mirando la pantalla, a punto de tirar el móvil. ¿Él ve el partido en directo? ¿No estaba en una junta directiva? Pasaron otros 3 segundos, y llegó un tercero. «Pero no tiene tan buena técnica como yo anoche». Tiré el móvil al fondo del sofá y decidí que a partir de ese momento me abstendría de ver la televisión. 5.
Javier empezó a infiltrarse en todos los aspectos de mi vida con su estatus de legítima. Jugaba a la videoconsola, y él se registró y me agregó como amigo. Con el nick JY, cada vez que mataba a un enemigo me enviaba un privado, guapo, pero no tanto como yo. Quedaba a comer con un amigo, y él aparecía 10 minutos antes en la puerta del restaurante, trajeado. Llevaba en la mano los pastelitos limitados de una tienda que yo había mencionado de pasada que me apetecían, y le decía a mi alucinado amigo, anoche Luis acabó muy agotado, así que le ayudo a reponer fuerzas. La mirada de mi amigo pasó de hermano, ¿cuánto tiempo joder, qué hicisteis anoche? No podía ni lavarme la cara con el río Guadalquivir, no me iba a quitar esa fama de encima. Lo más bestia fue el día que recibí una llamada de mi madre. Al otro lado del teléfono, la voz de mi madre era tierna como la miel. Luisito, ¿cómo te va con Javi? ¿Javi? ¿Ese demonio viviente de hielo? Bien, mamá, cooperación empresarial, beneficios mutuos. ¿Qué cooperación empresarial ni qué niño muerto? Me interrumpió mi madre, y de repente su tono se volvió eufórico. Hoy Javi envió a alguien especialmente para traernos un montón de suplementos vitamínicos, diciendo que estás muy débil y que te los dé para que te los tomes en caldo. También dijo que os lleváis muy bien, y que no seas tan terco y no quieras reconocerlo. Me quedé petrificado como una estatua. Y hay más, bajó la voz mi madre, con un brillo incontrolable de cotilleo en los ojos. Dijo que eres muy tímido y que hay cosas que te da vergüenza decir. Así que nos pidió que nos las transmitiera para que estemos tranquilos. Luisito, qué detallista es Javi, tienes que cuidarlo. Colgué el teléfono, corrí hacia el despacho y abrí la puerta de golpe. Javier estaba en una videoconferencia. En la pantalla, una fila de ejecutivos trajeados giraron la cabeza al unísono para mirarme. Yo, Javier, sin cambiar ni un solo músculo de la cara, dijo a la pantalla, un momento, mi esposo tiene algo que decirme. Luego se quitó los auriculares, levantó la vista y me miró. ¿Qué pasa? Apretando los dientes, le dije en un susurro, ¿qué significa lo de los suplementos? ¿Qué le has contado a mi madre? Él se inclinó ligeramente hacia mí, acercándose a mi oído, y bajó la voz, es la obligación de la legítima, ayudarte a gestionar las relaciones familiares. Hizo una pausa y remató, de nada. Me desesperé, ¿quién te ha pedido nada? De repente, levantó la mano y me acarició suavemente la glándula de la nuca, con un gesto familiar y natural. Pero su voz solo la oía yo, anoche te mordí fuerte, ¿aún te duele? Le he pedido a la señora Liu que te prepare un caldo, acuérdate de tomarlo. Antes de que pudiera reaccionar, él ya se había vuelto a poner los auriculares y decía a la pantalla, continuemos. Aquellos ejecutivos de la pantalla estaban a punto de sacar los ojos de las órbitas, pero mantenían una expresión facial perfectamente controlada, como si no hubieran visto nada. Salí huyendo despavorido. A partir de ese día, corrió como la pólvora el rumor de que el señor Javier consiente a su esposo. Yo me convertí en una figura legendaria entre los círculos de esposas del mundo empresarial, y me llovieron invitaciones a todo tipo de reuniones sociales. Todas querían conocer al Omega que había sido capaz de derretir al demonio viviente. Y yo soy inocente, joder. ¿Derretir? ¿Qué va? Es un volcán de hielo, y lo que derrite soy yo. 6. Pensaba que ya lo había visto todo. Mi marido, un iceberg con un punto de sutileza, que disfruta actuando con devoción en público, pero que en privado tiene una necesidad de control desbordada. Aunque es un coñazo, más o menos se puede aguantar. Hasta que llegó esa cena. Era una fiesta privada organizada por un socio comercial, a la que asistía toda la gente importante del sector. Javier estaba acorralado por varios directores generales tratando algún negocio, y yo aproveché para escabullirme a un rincón, con mi copa de cava, disfrutando de un momento de tranquilidad. «Luis, ¿eres tú?» Me giré y vi una cara desconocida. Un hombre alfa, de facciones atractivas y expresión amable, me miraba con alegría. Asentí cortésmente, «Hola, ¿nos conocemos?» Él se quedó desconcertado un instante, y luego sonrió. «Claro, no te acuerdas. Fuimos compañeros de clase en el instituto, tú te sentabas delante de mí. Por aquel entonces, eras un poco diferente». Las alarmas me sonaron con fuerza en la cabeza. ¿Recuerdos del dueño original de este cuerpo? Cuando transmigré no los recibí todos, muchas cosas son borrosas. «Ah, sí, tú, ¿cuánto tiempo?» Respondí con ambigüedad. Él dio un paso adelante, con una mirada compleja. «Has cambiado mucho. Antes siempre ibas detrás de mí». «Bueno, déjalo». Sonrió con amargura. «Me alegra ver que ahora te va bien». «Javi, ¿te trata bien?» La pregunta era muy sutil. Justo cuando estaba pensando en salir del paso, una mano se posó de repente en mi cintura. La presión no era ni fuerte ni débil, pero tenía un matiz de posesión que no admitía réplica. ¿De qué habláis tan contentos?» Llegó la voz de Javier desde detrás de mí, con una amabilidad fuera de lo normal. Me giré, él tenía una sonrisa social estándar en la cara, pero sus ojos eran de hielo, y miraban fijamente al hombre de enfrente. «Director Javier». La expresión de Sergio cambió ligeramente, pero pronto recuperó la cortesía. «Es un placer conocerle. Soy Sergio, y fui compañero de instituto de Luis».
Compañero de instituto. Javier repitió estas 4 palabras, con el tono ligeramente ascendente. Qué curioso, Luis nunca me lo había mencionado. Pensé para mis adentros, ni yo lo sabía, joder. Sergio sonrió. Por aquel entonces nos llevábamos bastante bien, solíamos salir juntos de clase. Luis incluso me escribió una. Señor Sergio, le cortó Javier, con un tono aún amable, pero la temperatura a su alrededor había bajado notablemente. Disculpe, tengo que llevarme a mi esposo, es hora de que descanse. Al terminar de hablar, me cogió por la cintura y me llevó hacia la salida. Forcejeé, yo no he dicho que quiera descansar. Él agachó la cabeza y me susurró al oído, no te muevas. La voz era fría como un carámbano, y al instante me quedé quieto. Salimos del salón de banquetes, cruzamos un pasillo y me metió en un salón privado vacío. En cuanto la puerta se cerró, sus feromonas cayeron sobre mí como una tormenta de nieve, envolviéndome en cuchillas de hielo que me arañaban la piel. Javi, ¿estás loco? Te llama por tu nombre con mucha confianza. Me había arrinconado contra la puerta, y en la penumbra de la luz, sus ojos brillaban con un tono frío. Luis, 2 sílabas, qué fácil le sale decirlas. Yo, es mi nombre, no es normal que la gente lo diga. Él es diferente. Agachó la cabeza, con la frente apoyada en la mía, su respiración ardiente y peligrosa. No me gusta la mirada que te ha echado. Me reí sin saber si llorar o hacerlo, si ni siquiera sé quién es. Ha dicho que le escribiste algo. La voz de Javier se volvió más grave, con una ronquera peligrosa. ¿Qué le escribiste? ¿Una carta de amor? Sentí un escalofrío en el cuero cabelludo. No lo sé. No heredé todos los recuerdos del dueño original. ¿El dueño original? Él entrecerró los ojos ligeramente. Mierda, se me fue la lengua. Pero Javier no siguió preguntando, solo se quedó mirándome fijamente durante mucho rato. Y de repente agachó la cabeza y me mordió con fuerza en la glándula de la nuca. SSS, Jade, ¿eres perro o qué? No levantó la cabeza, y su voz llegó apagada desde el hueco de mi cuello. Eres mío. Yo, lo sé, ya me marcaste. ¿Crees que puedo escaparme? Entonces, ¿qué le escribiste? Me quedé sin palabras, te juro que no lo sé. Él se calló unos segundos, y luego levantó la cabeza. Tenía los ojos un poco enrojecidos. Mejor para ti si no lo sabes. Mirándole esa cara, entre dolida y autoritaria, de repente lo comprendí. Este tío estaba celoso de verdad, tan celoso que se volvía loco, tan celoso que no podía controlar sus feromonas, tan celoso que se le enrojecían los ojos y aún así intentaba parecer fiero. En ese momento, un pequeño rincón de mi corazón se ablandó, y sin saber muy bien por qué, levanté la mano y le acaricié la cabeza. Vale, ya vale de postureo. No le escribí nada, y aunque se lo hubiera escrito, habría sido hace 1000 años. Yo transmigré, ¿entiendes? Ese Luis no es el mismo que el de ahora. Él me agarró la muñeca y la llevó a sus labios para besarla, con la voz aún apagada. Aunque transmigraras, sigues siendo tú. Yo, vale, no se puede razonar con un cerebro en modo amor. 7. A partir de aquel día, la enfermedad legítima de Javier entró en fase terminal. Empezó a reclamar su territorio de todas las formas imaginables. En mi móvil apareció, sin saber cómo, una aplicación para compartir la ubicación en tiempo real, con la bonita excusa de por si te pierdes. Todos mis calzoncillos, de la noche a la mañana, se convirtieron en versión de pareja. Los suyos y los míos eran idénticos, solo cambiaba la talla. Le pregunté, ¿me has cambiado todos los calzoncillos? Él, hojeando un informe financiero, ni levantó la vista, para que hagan juego. Yo, ¿que hagan juego con qué? Por fin levantó la cabeza, sin expresión, con los míos. Yo, lo más fuerte fue que empezó a interferir en mi círculo social. Tengo un amigo de toda la vida, Julián, beta, 100% hetero, compañero de partidas. Ese día vino a casa a buscarme, y nada más entrar, Javier salió del despacho, en pijama, con una taza de café en la mano, acercándose con parsimonia. Hola, asintió, con una expresión educada pero distante. ¿Eres amigo de Luis? Julián estaba alucinado. Ah, sí. Director Javier, me llamo Julián, y soy amigo de Luis desde pequeños. Desde pequeños. Javier repitió, y su mirada recorrió a los dos. ¿De esos que se bañan juntos? Yo, Julián. No, solo amigos normales. Javier asintió, y se dirigió a mí. ¿Té o café? Dije, té, por favor. Él fue a preparar el té. Julián se acercó y me susurró, joder, qué frío es tu marido, me ha dado un susto de muerte. Yo, no tienes ni idea. Llegó el té. 3 tazas. Javier se sentó a mi lado, con la mano en el respaldo de mi silla todo el rato. De vez en cuando metía baza, y sus comentarios daban en el clavo de todo lo que hablábamos Julián y yo, videojuegos, trabajo, incluso anécdotas de la infancia. Después de que se fuera Julián, le increpé, ¿has mirado mi historial de chat? Dijo con calma, no. Entonces, ¿cómo sabes lo de la infancia de Julián? Anoche hablaste en sueños, dijiste su nombre. Yo, y te reíste 2 veces. Yo, me lo apunté, añadió, y hoy lo he verificado.
He descubierto que en sueños te ríes más bonito que en la realidad. Me desesperé, eso era un sueño. Me miró, en sueños también eres tú. Me rendí por completo. 8. Llegó el celo otra vez. Esta vez fue peor que la anterior. Las feromonas de Javier eran casi tangibles, en todo el dormitorio principal hacía un frío polar. Pero él estaba ardiendo, me sujetaba entre sus brazos como un animal salvaje marcando su territorio, y me mordía la nuca una y otra vez. Luis, me llamó con voz ronca. Yo estaba muerto de sueño, y respondí con un murmullo. Eres mío. Claro, tuyo, tuyo, solo mío. Sí, sí, solo tuyo. Ni en sueños puedes llamar a otros por su nombre. Abrí los ojos, ¿pero es que no tienes fin? Me miraba fijamente, con los ojos enrojecidos y algo que parecía una lágrima brillando en sus pestañas. ¿Me has chillado? ¿Yo? Respiré hondo. Javi, escúchame bien. Desde el primer día que transmigré me obligaron a casarme contigo. La noche de bodas me marcaste como si firmaras un contrato, en el día a día me controlas como si fuera tu hijo, y ahora en tu celo tengo que consolarte. Pero lo acepto, joder, porque eres mi marido legal, ¿lo entiendes? ¿A quién voy a llamar si no es a ti? ¿A quién voy a dejar que me marque si no es a ti? ¿Quién me va a controlar si no eres tú? Él se quedó pasmado. Seguí, y en cuanto a ese tal Sergio, a Julián y a esas revistas, te digo una cosa. Ahora mismo solo tengo la cabeza ocupada contigo. ¿Contento? Javier se quedó en silencio 3 segundos. Y entonces sonrió. Esa sonrisa, ¿cómo describirla? Como un glaciar que se derrite, como la primera nieve que se deshace en primavera. Nunca le había visto sonreír así. Repítelo. Se acercó, con la nariz rozándome la nariz. ¿Repetir el qué? Eso de que solo tengo la cabeza ocupada contigo. Sentí calor en la cara. Vete. ¿No lo dices? Su mirada se volvió peligrosa. Entonces ahora tu marido te va a enseñar algo mucho más excitante. Espera, espera, espera. Me apresuré a apartarlo. Lo digo. Solo tengo la cabeza ocupada contigo, ¿vale? Él me besó satisfecho en la comisura de los labios. Así me gusta. Fuera de la ventana, la tormenta de nieve había cesado y entraba la luz del sol. Mirando esa cara tan cercana a la mía, de repente pensé que transmigrar a Omega no era tan malo. Pero eso nunca lo diría en voz alta. 9. Perspectiva de Javier. Se ha dormido. Encorvado en mis brazos, con el ceño relajado y la respiración acompasada. Tiene las pestañas largas, dibujando una pequeña sombra bajo sus párpados. Alargo la mano y le dibujo suavemente el contorno de la cara. Él transmigró. Él cree que no lo sé. La noche de bodas, soltó un joder, ¿qué es esto? Que no pegaba nada con su cuerpo de Omega. Y todo lo que vino después, esconder la revista, ver el fútbol, jugar e insultar a los compañeros. Esa tosquedad y torpeza de hétero. No encajaba en absoluto con el perfil del consentido hijo pequeño de la familia Luis. Investigué mucho. Transmigración, mundos paralelos, intercambio de almas. Al principio solo era curiosidad. Después fue diferente. Cuando escondió la revista, yo lo sabía. Por la noche, alargaba la mano a escondidas para tocar lo que había debajo del colchón, creyendo que dormía. Pero yo lo veía todo. Esa revista no la tiré, solo la cambié de sitio, la puse en mi caja fuerte. No porque me molestara. Era por la carita de satisfacción y emoción que ponía cuando la tocaba a escondidas, demasiado adorable. Quería guardarla para los días que estuviera de mal humor y sacarla a mirar. Claro que esto no puedo decírselo a él. Aquel celo, lo hice aposta. Apestaba a más fiera, a más peligroso aposta, lo arrinconé contra la pared aposta, lo hice asustarse aposta. Cuando se asusta, dice la verdad, dice tonterías como no son tan guapas como tú, se sonroja y se enfada. Y mientras me insulta, en realidad no se resiste de verdad. Lo de Sergio también lo investigué. El dueño original le escribió una carta de amor, pero no llegó a dársela. Aquella pregunta de ¿qué le escribiste? Fue una trampa. Su reacción me dijo que no sabía nada de la carta de amor, que de verdad no había heredado los recuerdos del dueño original. Eso significa que todas sus reacciones son por el Javier de ahora. En ese instante, esa piedra enorme que tenía en el corazón desde hacía tiempo, de repente se rompió. El día que vino Julián, en realidad estaba un poco nervioso. Un amigo de toda la vida, que le conoce desde antes que yo, aunque no sea la misma alma. Hice aposta el té, aposta hablar, aposta sentarme tan cerca. Su reacción me tranquilizó. Para él, Julián es solo un amigo, y yo, puede que él mismo no se dé cuenta, pero la forma en que me mira es diferente a cuando mira a los demás. Aquella cumbre de negocios, lo hice aposta. Decir eso de esconde fotos de otros bajo la cama, claro que fue aposta. Solo quería verlo enfadarse, verlo impacientarse, verme gritar mi ex son mis 5 amigas. Es demasiado divertido ver esa posesividad saliendo de la boca de otros. Después, en internet decían que yo era manipulador y delicado. Lo busqué. Manipulador es lo de falso, delicado es lo de frágil. Juntando ambas, viene a decir que en apariencia parezco dolido, pero en realidad soy un taimado. Bien dicho, lo hago aposta.
Él cree que no sé que está desahogándose de forma anónima en Quora. La dirección IP de esa cuenta, el número de móvil asociado, todo lo configuré yo para él. Cada vez que publica algo, yo lo recibo al instante sincronizado. Por eso sé que dice que soy manipulador y delicado, que se queja de que finjo ser la legítima, y que les cuenta a los internautas que aunque se cabrea, en realidad no tiene intención de divorciarse. Esta última es la más importante. No tiene intención de divorciarse. Menos mal. Total, de aquí no se escapa. Agacho la cabeza y deposito un beso en su frente. Él frunce el ceño y murmulla algo, da la vuelta y sigue durmiendo. Sonrío para mis adentros. Buenas noches, mi transmigrador. En esta vida, y en la que venga, no pienses huir. 10. Hoy recibí un paquete. Lo abrí, y dentro estaba la edición especial de Bellezas del Mundo, reeditada, junto con una tarjeta. En la tarjeta solo había una frase. En memoria de nuestro primer amor compartido. Tu legítima. Me quedé mirando la tarjeta, 3 segundos de silencio. Y entonces me giré y entré como una exhalación en el despacho. Javier estaba en una videoconferencia, y al verme entrar, sin cambiar ni un músculo de la cara, se quitó los auriculares. ¿Pasa algo? Le planté la tarjeta delante. ¿Qué quieres decir con esto? Él la miró, y luego levantó la vista, con expresión inocente, un recuerdo. ¿No te gusta? Apreté los dientes. Tú, y otra cosa, me interrumpió, señalando el dorso de la tarjeta, dale la vuelta. Le di la vuelta. Detrás ponía, la he mandado reimprimir, con mejor calidad que la original, y he cambiado a la modelo de portada por ti, en versión travesti. Yo, esbozó una leve sonrisa, es una foto que te hice a escondidas, mientras dormías. Yo, Javier, se levantó, rodeó la mesa y se plantó delante de mí. Agachó la cabeza y me susurró al oído, enfadado. Esta noche tu marido te calmará. Yo, la secretaria, que estaba fuera, oyó el jaleo. Asomó la cabeza un momento y volvió a esconderse rápidamente. Al día siguiente, en toda la empresa se decía, el director Javier está otra vez consintiendo a su esposo en la oficina. 11. Desde aquel incidente de la reedición de la revista, me he vuelto más listo. Las artimañas de Javier ya las tengo caladas en un 80%. Ese 20 restante es que nunca puedo adivinar cuál será su siguiente actuación. Como hoy, cena de empresa anual, asisto en calidad de familiar. Antes de que empiece, estoy arreglándome la corbata en el salón privado, y él se pega a mí por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro, mirándome a través del espejo. Si bebo mucho esta noche, me sujetas. Le miro con desconfianza. ¿No te entran 3 botellas sin problema? Parpadea. Acabo de pasar el celo, estoy débil. Yo, si terminaste el celo la semana pasada, el próximo es el mes que viene. Él, sin cambiar la expresión, debilidad intermitente. Yo, vale, tú sigue actuando, yo sigo mirando. Llega la mitad de la cena, y pasa algo. No es que Javier haya bebido mucho, es que un grupo de directores generales, socios comerciales, le rodean brindando. Yo lo miro desde lejos, responde con soltura, sin dejar que le tomen la medida. Y entonces no sé quién suelta, el director Javier y el señor Luis son el ejemplo de pareja perfecta. ¿Para cuando un hijo? Los que están alrededor le siguen la corriente. Javier, con la copa en la mano, cruza la mirada entre la multitud y la clava en mí. Esa mirada, como decirla, tan llena de sentimiento que parece que va a chorrear agua. Las alarmas me saltan por dentro, y efectivamente, abre la boca, con un tono de voz ni muy alto ni muy bajo, justo para que los que están alrededor lo oigan. Eso no corre prisa, Luis aún es joven. Hace una pausa, baja la mirada, y las pestañas proyectan una pequeña sombra bajo la luz, y además, quizás aún no está del todo preparado. El silencio se hace de repente. Los directores generales se miran entre sí, sus ojos van de mí a Javier y viceversa. Yo, él suelta otra, con un tono tan desolado como el de un perro mojado por la lluvia. No pasa nada, puedo esperar. Al terminar, levanta la copa y se la bebe. Las miradas alrededor pasan del cotilleo a la compasión por él. A mí me miran como si fuera un desgraciado. Yo, a 10 metros de distancia, aprieto los puños hasta que me duelen. Este cabrón, otra vez con lo mismo. ¿Qué significa eso de aún no está del todo preparado? ¿Preparado para qué? ¿Para parirte una camada de icebergs? Respiro hondo, me cuelgo una sonrisa de esposo ejemplar y perfecto. Me acerco con naturalidad y cojo a Javier del brazo. Primero saludo con la cabeza a los directores generales, y luego levanto la vista hacia Javier, sonriendo con dulzura. Cariño, otra vez dices tonterías cuando bebes. Javier baja la vista hacia mí, y en sus ojos brilla un destello de interés. Sigo sonriendo, con una voz tan melosa que empalaga. ¿No te dije anoche que lo del niño esperara a que dejaras de fumar primero? Me lo prometiste, ¿te acuerdas? Las miradas alrededor vuelven a dirigirse a Javier. Alguien tercia. Anda, ¿el director Javier fuma? Por el niño hay que dejarlo. La expresión de Javier, por primera vez, muestra una pequeña grieta. Es verdad que fuma, pero muy poco, y nunca delante de mí. Lo que he dicho es entre verdad y mentira,
pero suficiente para hacerle tragar bilis. Él me mira, y ese brillo de interés en sus ojos se convierte en algo más profundo, como el de un depredador que descubre que su presa de repente sabe morder, y se sorprende. Bien, de repente sonríe, baja la cabeza y me planta un beso en la frente. Te hago caso, lo dejo. Alrededor suenan vítores cómplices. Yo sonrío por fuera, pero por dentro estoy putísimo. Este asalto, tablas, por los pelos. 12. Termina la cena, de vuelta a casa. En el coche solo estamos los dos, el chofer se ha ido antes. Conduce Javier. Voy apoyado en el asiento del copiloto, masajeándome la cara de tanto sonreír. La próxima vez que vuelvas a actuarme en público, de verdad que me enfado. Él conduce con una mano, con la otra alarga la mano y me aprieta la mía. Tú también me actuaste a mí esta noche. Me quedo sin palabras, eso fue defensa propia legítima. Me pellizca los dedos, buena defensa. Sigue así, giro la cabeza para mirarlo, las luces de fuera dibujan claroscuros en su cara, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. No es esa sonrisa de actuación manipuladora, es una sonrisa de verdad, de alegría. De repente, ya no tengo ganas de insultarlo. Oye, le hablo. ¿Cuándo te enteraste de lo de la revista? Se queda callado 2 segundos, al tercer día de casados. Me incorporo de golpe. ¿Qué? Con tono tranquilo, aquella noche tocaste 3 veces, y soltaste 2 risitas tontas. Pensé que te había dado algo, y al día siguiente pedí las grabaciones. Yo, con que la noche de bodas ya me reía como un tonto delante de una revista. Continúa, luego, al ver que la tocabas con tanta devoción, no tuve corazón para descubrirte. Lo dejé como un juego erótico. Aprieto los dientes, tu puto juego erótico. Pero, me interrumpe, lo de que esas fotos no son tan guapas como yo, ¿era de verdad? Siento calor en la cara. Mentira, fue el instinto de supervivencia. Asiente, con tono serio, entonces mandaré imprimir otro lote de aquella revista de ti travestido, y la repartiré por toda la empresa para que opinen quién es más guapo, si tú o yo. Javier, se ríe, y me aprieta la mano. El coche para delante de la puerta de casa, pero no se baja enseguida, se gira a mirarme. Luis, ¿qué? Lo de la cena de empresa no era actuación. Me quedo desconcertado un momento. ¿Qué parte? Me mira, con una mirada seria. Poder esperar, es verdad. Puedes esperar todo lo que necesites para estar preparado, y si no quieres, no pasa nada. Con tenerte a ti, me basta. Me quedo pasmado. Este cabrón, de repente deja de actuar, y yo no sé cómo reaccionar. Al rato, aparto la cara. Vale, abre la puerta, que me quiero dormir. Se acerca y me susurra al oído. Juntos. Le aparto la cara. Vete. Él se baja del coche riendo, y rodea para abrirme la puerta. A la luz de la luna, está de pie al lado de la puerta, tendiéndome la mano. Le miro, y de repente me acuerdo de cuando transmigré, que pensaba que este tío era un demonio viviente de hielo, y que nos pasaríamos toda la vida como matrimonio de cara a la galería. 13. Y ahora, cojo su mano, y tiro de mí para salir del coche. Javi, La verdad, aquella revista tuya de mi travestido, no está mal. Arquea una ceja. Añado rápidamente, pero no tanto como el original. Se queda pasmado un segundo, y luego sonríe. Sonríe como un gato que ha robado pescado, o como un niño que ha encontrado un caramelo. Me sonrojo al verlo reír, le suelto la mano y entro en casa. Él viene corriendo detrás, y de repente me levanta en brazos. Oye, me has hecho un cumplido, necesitas un premio. ¿Qué premio? Agacha la cabeza, con la nariz rozándome la nariz, y la voz llena de risa. Premio a que esta noche no te acuestas tan temprano. Yo. La puerta se cierra detrás de nosotros. La luz de la luna se queda fuera, dentro se enciende una luz cálida. 14. Perspectiva de Javier, pequeño extra. Hoy me ha hecho un cumplido. Aunque muy forzado, aunque antes me había insultado. Pero ha dicho no tanto como el original. El original soy yo. Me lo he apuntado. Apuntado en el cerebro, en el corazón, en esa libretita que solo yo veo. Al lado he puesto, tal día tal mes, Luis reconoce con su propia boca que soy más guapo que el travestido. Aunque la lógica no es exacta, la intención está, para usarlo en futuras peleas. Él cree que no sabe que tengo una libretita. En realidad, hay muchas cosas que no sabe. Por ejemplo, que sé su contraseña de Quora, y de vez en cuando entro a darle me gusta. Por ejemplo, que sé que cada vez que me insulta, luego le escribe a mi madre diciéndole que en realidad no estoy tan mal. Por ejemplo, que sé que cuando no puede dormir por la noche, se acerca a escondidas a mis brazos. Él cree que lo disimula muy bien, pero yo lo sé todo, pero no lo digo. Si lo digo, deja de acercarse. La elegancia de la legítima es saber hacerse el tonto cuando toca, y actuar cuando hay que actuar. Él siempre dice que actuó, pero no sabe que algunas cosas son de verdad. Querer pasar toda la vida con él, es de verdad. Que no hay nadie más que él, es de verdad. Hace mucho me preguntó que cuando empecé a gustarme. Le dije que la noche de bodas. No se lo creyó, dijo que aquella noche fui frío como una reunión. Pero no le mentí, fue la noche de bodas.
Él, sentado al borde de la cama en pijama, mirando a su alrededor con cara de alucinado, y soltando bajito un joder, ¿qué es esto? Esa expresión, ese tono, no pegaban nada con el vil perfil de Omega que aparecía en el informe. Era como un husky que se ha colado en una manada de lobos, con miedo pero intentando parecer feroz. En ese momento pensé, tiene algo. Luego descubrí que no era solo algo. Era mucho. Era que para toda la vida, él. Así que esas revistas, esos leaks, esas personas que no existen, en realidad no me importan tanto. Lo que me importa es si cuando mira esas cosas, piensa en otros. Menos mal que no. Sus ojos, desde el principio hasta el final, solo han mirado de verdad a una persona. A mí. Con eso me basta. Cierro la libretita y la guardo en el fondo del cajón. Al lado está el ejemplar de muestra de la edición travestida de Bellezas del Mundo. Le hice la foto mientras dormía, con un ángulo con mucha mala idea, una expresión de inocencia víctima. Es 1000 veces más bonita que sus revistas. Esto no voy a dejar que lo sepa. Si lo sabe, volverá a saltar. Aunque cuando salta también es adorable, cansa demasiado consolarlo. Total, que ya no tengo edad, hay que ahorrar energías, para usarlas en lo que más importa. Por ejemplo, para la próxima vez que vuelva a hacerme un cumplido. 15. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Javier ya no estaba a mi lado. La almohada aún conservaba su temperatura y ese olor a tormenta de nieve que, para ser sincero, ya empezaba a resultarme familiar y hasta reconfortante. Bostecé, me estiré y cogí el móvil de la mesilla. Tenía decenas de notificaciones. Mi madre, hijo, Javi me ha enviado fotos de vuestra cena de empresa. Qué guapo sales con ese traje. Y Javi tan atento contigo todo el rato. Julián, tío, me he enterado de lo de anoche. ¿Que si no estás preparado para tener hijos? ¿Pero qué coño significa eso? ¿Vais a adoptar o algo? Grupo de WhatsApp de los colegas, 300 mensajes sin leer. Abrí el grupo. Todos estaban etiquetándome y compartiendo capturas de pantalla de Weibo. La captura era un post de un conocido blogger de cotilleos empresariales. Anoche, en la cena de empresa del grupo Javier, el director Javier habló abiertamente sobre su relación. Dijo que, puede esperar, a que su esposo esté listo para formar una familia. Una declaración de amor conmovedora. Según testigos, la pareja se mostró muy unida durante toda la velada, desmintiendo los rumores de crisis. Sin duda, una de las parejas más sólidas del mundo empresarial. Los comentarios eran un poema. Javi es el esposo perfecto, ojalá todas las parejas fueran así. El pobre Javier, con lo que la quiere y ella ahí, haciéndose la estrella. Luis, si no lo quieres, déjalo para las que sí lo queremos. La que suscribe opina que esto es puro postureo mediático. Estos matrimonios de conveniencia son todos iguales. Cerré el grupo y entré en Weibo. El nombre de Javier estaba en las tendencias, almohadilla Javier espera a Luis, almohadilla el amor verdadero existe. Y en la cuenta oficial de la empresa de Javier, habían publicado unas fotos. Eran de anoche. En una, Javier me estaba dando un beso en la frente. En otra, me susurraba algo al oído y yo lo miraba con una sonrisa tonta. En otra, salíamos cogidos de la mano. Todas, robadas. Pero todas, de una intimidad y una ternura que ni yo mismo recordaba. Y el texto que las acompañaba. Gracias por la espera. Gracias por ti. @Luis_oficial. Se me encogió el corazón. Este tío, en serio, no tiene remedio. Me levanté, me puse cualquier cosa y fui al despacho. Javier estaba firmando documentos. Al verme, levantó la vista y sonrió. ¿Ya te has despertado? ¿Desayunamos juntos? Me acerqué a su mesa, apoyé las manos en ella y lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada, con esa expresión inocente que tanto dominaba. Javi, eso de las fotos en Weibo, ¿qué pasa? ¿No te gustan? ¿Quieres que las quite? Que las quites, dices. Resoplé, lo que quiero saber es cuándo las tomaste, sin vergüenza. Sonrió, se levantó, rodeó la mesa y se plantó delante de mí. Las tomé anoche, las miro y me acuerdo de lo bien que lo pasamos. Y de paso, para que todo el mundo sepa que eres mío. Eres un enfermo. Sí, enfermo de ti. Y dicho esto, me besó. Un beso largo, profundo, que me dejó sin respiración y sin ganas de seguir discutiendo. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía y susurró, enfadado. ¿Quieres que te pida perdón? ¿En la cama? Le di un empujón. Vete a la mierda. Él se rió. Me agarró de la muñeca y me atrajo de nuevo hacia él. Luis, ¿qué? Lo de anoche, cuando dije que podía esperar, era verdad. Pero contigo, no quiero esperar ni un segundo más. Me quedé mirándolo. Te quiero, y quiero que todo el mundo lo sepa. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y quiero que tengamos una familia, si tú quieres. Y si no quieres, también. Pero quiero que lo sepamos los dos. Se me hizo un nudo en la garganta. Javi, ¿tú me quieres? Luis, si no respondes, voy a pensar que no. Le agarré de la corbata, lo atraje hacia mí y le planté un beso. Cuando nos separamos, le dije, ¿te vale como respuesta? Él sonrió, con esa sonrisa de niño que había encontrado un caramelo, y asintió, me vale, pero me la apunto.
La usaré cuando vuelva a preguntarte. Y ahora, vamos a desayunar. La señora Liu ha hecho tortilla de patatas. Dijo que ayer te quejaste de que echabas de menos la comida de tu tierra. Me quedé de piedra. ¿Mi tierra? España, ¿no? ¿De dónde eras antes de transmigrar? Te escuché hablar en sueños. Decías algo de tortilla de patatas y paella, punto. Así que pedí a la señora Liu que investigara un poco. Dijo que la tortilla de patatas es un plato típico español. Y hoy la ha preparado para ti. ¿No te gusta? ¿Quieres que la cambie? Le miré fijamente. Y de repente, sin saber por qué, se me empañaron los ojos. Javi, eres un poco, demasiado. Sonrió, me pasó un brazo por los hombros y me guió hacia la puerta. Demasiado para ti. Pero ya no hay marcha atrás. Salimos del despacho. En el comedor, la señora Liu nos esperaba con una sonrisa y una bandeja humeante. En el centro, una tortilla de patatas, dorada y perfecta. Me senté, Javier se sentó a mi lado. Partí un trozo con el tenedor, lo llevé a la boca. Y supe, en ese instante, que había encontrado mi sitio. No era España, no era el mundo Abo. Era aquí, a su lado. Epílogo, 1 año después. Hoy es nuestro aniversario. Javier me ha preparado una sorpresa. Me ha llevado a un restaurante español de verdad, con jamón, paella, vino tinto y una orquesta tocando guitarra. Hasta han bailado flamenco. Y al final de la cena, me ha regalado un libro. Lo he abierto. Era una edición especial de Bellezas del Mundo. Pero no era la revista. Era un libro de fotos. Fotos mías. Dormido, despierto, riendo, enfadado, viendo la tele, jugando a la consola, leyendo, comiendo. Miles de fotos. Y al final, una página en blanco con una frase escrita a mano. Y vivieron felices y comieron perdices. Aunque en nuestro caso, será más bien jamón y tortilla. Feliz aniversario, mi transmigrador. Te quiere, tu legítimo, Javi. Levanté la vista. Él me miraba, con esa sonrisa suya de niño bueno y travieso a la vez. ¿Te gusta? Cerré el libro. Me levanté. Me senté en su regazo, le agarré la cara con las 2 manos y lo besé. Largo, intenso, profundo. Cuando nos separamos, le susurré al oído. Te quiero, Javier. Y no pienso dejarte escapar nunca. Él sonrió, me abrazó fuerte y susurró. Eso espero, porque yo tampoco pienso dejarte ir. Fuera, la noche de Madrid brillaba con 1000 luces. Dentro, solo existíamos nosotros. Fin.